Ingrid Weber tenía 52 años cuando su vida cambió por completo una tarde de marzo de 2018. Divorciada desde hacía 3 años de un matrimonio de 25 años que se había vuelto frío y distante, trabajaba como enfermera en un hospital de Múnich y empezaba a aceptar que tal vez la soledad fuera su destino. Sus 2 hijos, Stefan, de 28 años, y Claudia, de 25, ya habían construido sus propias vidas, y las tardes vacías en su departamento del barrio de Schwabing se hacían cada vez más largas. Fue a través de una compañera de trabajo, María Santos, que Ingrid conoció el mundo de las redes sociales para relaciones internacionales. Ingrid, eres una mujer hermosa e inteligente. ¿Por qué limitarte a los hombres alemanes? María, que había conocido a su esposo brasileño a través de un sitio web de citas, insistía en que Ingrid debía ampliar sus horizontes. Al principio reacia, Ingrid creó un perfil discreto en una plataforma dedicada a las relaciones entre europeos y latinoamericanos. Su descripción era sencilla. Enfermera alemana, 52 años, busca compañía y afecto genuino. Me encanta viajar, cocinar y hablar sobre la vida. Las primeras semanas trajeron decenas de mensajes, en su mayoría superficiales o claramente interesados solo en la inmigración, hasta que, una mañana de abril, apareció el mensaje que lo cambiaría todo. Hola, hermosa Ingrid. Me llamo Dr. Carlos Mendoza. Soy médico en La Habana, Cuba. Tu perfil me llamó mucho la atención, no solo por tu belleza, sino por la profundidad de tus palabras. ¿Te gustaría conocer un poco sobre mi hermosa isla? Carlos Mendoza tenía 48 años, era cardiólogo formado por la Universidad de La Habana y por las fotos que enviaba, extremadamente atractivo. Alto, moreno, con penetrantes ojos verdes y una sonrisa que irradiaba confianza. Sus mensajes eran poéticos, llenos de referencias culturales y demostraban una educación refinada que impresionaba a Ingrid. Querida Ingrid, le escribía, trabajo en el Hospital Nacional, donde salvo vidas todos los días, pero cuando llego a casa, siento un vacío que ni toda la medicina del mundo puede curar. Quizás tú seas el remedio que mi alma necesita. Las conversaciones evolucionaron rápidamente. Carlos sabía exactamente qué decir para llegar al corazón de una mujer europea solitaria. Hablaba de la belleza de Cuba, no solo de sus paradisíacas playas, sino también de su rica cultura, de la música que nacía en las calles, de los poetas que transformaban el dolor en arte. Le enviaba fotos de su consultorio médico, de su casa en un elegante barrio de La Habana, de cenas en restaurantes sofisticados. En Cuba sabemos valorar a una mujer como tú, le decía en sus llamadas semanales, siempre los martes y jueves, puntualmente a las 20:00, hora alemana. Aquí se celebra la experiencia y la sabiduría, no se ocultan como se hace en la Europa moderna. Stefan y Claudia se preocuparon cuando su madre empezó a hablar obsesivamente de Carlos. Mamá, ni siquiera lo conoces en persona, le advertía Stefan durante una comida dominical. Y sí, solo le interesa el dinero o salir de Cuba. Pero Ingrid estaba enamorada por primera vez en décadas. Carlos le enviaba flores a su trabajo con tarjetas escritas a mano en un alemán imperfecto pero cariñoso. Para meine Königin, que ilumina mis días desde Alemania. Sus compañeras de trabajo estaban encantadas con el romance, lo que alimentaba aún más la fantasía de Ingrid. Durante 6 meses hablaron a diario. Carlos compartía detalles íntimos de su vida. Había perdido a su esposa en un accidente automovilístico 5 años antes. No tenía hijos y se dedicaba por completo a la medicina y al cuidado de su madre anciana, Esperanza, que padecía diabetes. «Eres la primera mujer que me hace creer en el amor otra vez», le confesaba en sus mensajes nocturnos. El momento decisivo llegó en septiembre de 2018. Carlos llamó visiblemente emocionado. «Ingrid, mi amor,
He conseguido una plaza para un congreso médico en Madrid. Será nuestra oportunidad de conocernos en persona. Pero su voz vaciló. No tengo dinero para el pasaje. El hospital ha recortado las subvenciones para viajes internacionales. Ingrid no lo dudó. Transfirió 1.500 euros para que Carlos pudiera viajar. Es una inversión en nuestro futuro, se justificó a sí misma, ignorando la voz interior que le susurraba cautela. El encuentro en Madrid fue como un cuento de hadas. Carlos era aún más encantador en persona, elegante, atento, con un inglés fluido y modales refinados. Durante 3 días en el Hotel Ritz, la trató como a una reina. Cenas románticas, visitas a museos, conversaciones profundas sobre arte y literatura. Por la noche, hacían el amor con una pasión que ella no había experimentado en años. «Quiero que vengas a Cuba conmigo», le susurró la última noche. «Quiero mostrarte mi mundo, presentarte a mi madre, hacer de ti mi esposa». Ingrid regresó a Múnich transformada. Sus hijos se alarmaron por el cambio radical de su madre. «Parece una adolescente enamorada», comentó Claudia a Stefan. «Ya está hablando de jubilarse anticipadamente y mudarse a Cuba. ¿No entienden que por fin he encontrado a mi alma gemela?», respondía Ingrid a las preocupaciones de sus hijos. «Carlos es médico, respetado, tiene una vida estable, no es un aventurero cualquiera». En noviembre, Carlos envió fotos de la casa donde vivían juntos, una elegante construcción colonial con jardín interior, muebles antiguos y una impresionante biblioteca. «Esta será nuestra casa, mi reina. Mi madre está ansiosa por conocer a la mujer que ha devuelto la felicidad a su hijo». La propuesta de matrimonio llegó por videollamada en diciembre. Carlos, en su consultorio médico, con bata blanca y estetoscopio al cuello, se arrodilló ante la cámara. «Ingrid Weber, ¿quieres casarte conmigo? Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta al confiar en mí». Llorando de emoción, Ingrid dijo que sí. La fecha se fijó para marzo de 2019. Ella comenzó los preparativos de inmediato. Solicitó la jubilación anticipada, puso el departamento en venta, organizó la documentación para la boda en Cuba. Sus hijos hicieron un último intento por disuadirla. «Mamá, al menos espera un poco más. Solo lo conoces desde hace unos meses», le suplicó Stefan, pero Ingrid se mantuvo firme. «No lo entienden. Cuando encontramos el amor verdadero no podemos dejarlo escapar. Carlos me ama de verdad». En febrero de 2019, vendió el departamento por 280.000 euros y transfirió la mitad del importe a Carlos para reformas en la casa y preparativos de la boda. El resto se lo quedaría como seguridad financiera en su nueva vida cubana. La despedida en el aeropuerto de Múnich fue tensa. Stefan y Claudia abrazaron a su madre con lágrimas en los ojos, presintiendo que tal vez era la última vez que la verían como la mujer fuerte e independiente que siempre habían conocido. «Cuídate, mamá», susurró Claudia, «y si necesitas cualquier cosa, llámanos». Ingrid embarcó en el vuelo a La Habana el 15 de marzo de 2019, llevando 2 maletas con sus pertenencias más preciadas y el corazón rebosante de ilusión. No imaginaba que volaba directamente hacia una prisión disfrazada de paraíso tropical. El aeropuerto José Martí de La Habana recibió a Ingrid con un calor húmedo que inmediatamente pegó su blusa a su cuerpo. Carlos la esperaba en la terminal de llegadas, impecable con una guayabera blanca, sosteniendo un ramo de rosas rojas y un cartel con las palabras «Mi reina Ingrid», escritas en letras doradas. El primer abrazo fue cálido, pero Ingrid notó una rigidez que no había existido en Madrid. «¿Cómo fue el vuelo, mi amor?», preguntó Carlos, tomando sus maletas con gestos aparentemente caballerosos. Sin embargo,
Durante el trayecto hasta el coche, un Lada azul de los años 80 que chirriaba al arrancar, Ingrid comenzó a percibir las primeras discrepancias. La casa que Carlos había mostrado en las fotos no era exactamente como esperaba. Situada en el barrio de Santos Suárez, la construcción colonial estaba visiblemente deteriorada. La pintura se desprendía de las paredes, varias ventanas tenían los cristales rotos y el jardín interior estaba cubierto de maleza. «Estamos haciendo algunas reformas», explicó Carlos rápidamente. «Por eso algunas partes están en proceso». Dona Esperanza, su supuesta madre, era una mujer de unos 70 años, diabética como se había descrito, pero con una mirada desconfiada que contrastaba con la cálida bienvenida prometida. Solo hablaba español y sus primeras palabras a Ingrid fueron: «Así que tú eres la alemana rica que va a mantener a mi hijo». «Dice que está encantada de conocerte», tradujo Carlos con una sonrisa forzada. La primera cena fue extraña. La mesa estaba puesta con vajilla desigual y la comida, aunque sabrosa, era demasiado sencilla para una casa que supuestamente albergaba a un cardiólogo de éxito. Cuando Ingrid preguntó por el hospital donde trabajaba Carlos, él cambió rápidamente de tema. «Mañana te lo enseñaré todo, mi amor. Hoy vamos a celebrar tu llegada». Esa noche, en la habitación que sería la suya, Ingrid descubrió que no había agua caliente. «Es un problema temporal», justificó Carlos. «El calentador se rompió la semana pasada, pero la cama estaba limpia y olía bien, y hacer el amor con su futuro esposo ayudó a calmar sus crecientes preocupaciones». Los días siguientes trajeron más señales alarmantes. Carlos salía temprano, alegando que iba a trabajar al hospital, pero siempre regresaba a horas extrañas, a veces al mediodía, a veces solo por la noche. Cuando Ingrid sugirió visitarlo en el trabajo, él fue categórico. «No es posible, mi amor. El hospital tiene reglas estrictas sobre las visitas. Además, aún no tienes visado médico cubano». La falta de teléfono fijo en la casa también era intrigante. «Problemas con la compañía telefónica», explicaba Carlos. «Aquí en Cuba, estas cosas tardan». Su celular siempre estaba descargado o sin señal cuando ella necesitaba hablar con sus hijos en Alemania. Una semana después de su llegada, Ingrid decidió explorar el barrio por su cuenta. Quería comprar ingredientes para preparar una comida alemana especial para Carlos. El camino al mercado local reveló una realidad inquietante. Nadie parecía conocer al doctor Carlos Mendoza. Cuando mencionó que era la novia del cardiólogo que vivía en la casa colonial, una vendedora de frutas se rió. «¿Cardiólogo? Ese hombre vende carros usados en el mercado negro». Confundida y asustada, Ingrid regresó a casa decidida a aclarar la situación. Encontró a Carlos en la sala contando dinero. Eran billetes estadounidenses, muchos billetes. Cuando le preguntó por lo que había dicho la vecina, él estalló de ira. «Esa vieja está loca, está envidiosa porque no puede conseguir a un hombre como yo. Aquí la gente chismea mucho, Ingrid. Tienes que aprender a no escuchar a cualquiera». La discusión se intensificó cuando Ingrid insistió en conocer el hospital donde él trabajaba. «Si no confías en mí», dijo Carlos con voz peligrosamente baja, «tal vez deberías volver a tu fría y solitaria Alemania». La amenaza funcionó. Ingrid no quería volver derrotada a Múnich, admitiendo que sus hijos tenían razón. Además, había invertido todo en esa relación, tanto emocional como económicamente. 2 semanas antes de la boda, prevista para el 5 de abril, surgieron nuevos problemas. Carlos necesitaba 5.000 euros más para finalizar la documentación legal y pagar las tasas del registro civil. «El sistema cubano es complicado para los extranjeros», explicaba. «Sin esos pagos, no podemos casarnos». Cuando Ingrid dudó, Carlos utilizó su arma más eficaz. «Pensaba que me amabas de verdad, Ingrid.
Una mujer enamorada no se lo pensaría 2 veces antes de invertir en el futuro de la pareja. El chantaje emocional funcionó y ella transfirió el dinero, pero las peticiones no cesaron. Siempre había una nueva emergencia. La madre necesitaba medicamentos caros, el coche se había averiado y había que repararlo. Los problemas con la documentación exigían más tasas. En 5 semanas, Ingrid ya había transferido más de 15.000 euros. La boda civil se celebró en una sencilla ceremonia en el registro civil de Santos Suárez. Solo estaban presentes Carlos, Ingrid, la señora Esperanza y 2 testigos desconocidos. No hubo fiesta, ni familiares de Carlos, aparte de la supuesta madre. Mi familia vive lejos, justificó él, pero haremos una fiesta más adelante. Esa noche, como esposa legal, Ingrid descubrió que el pasaporte de Carlos había desaparecido misteriosamente. Tengo que solicitar uno nuevo, dijo él. Puede tardar unos meses, tendrás que esperar aquí conmigo. La luna de miel prometida en Varadero se canceló por problemas familiares urgentes. En su lugar, pasaron la noche de bodas en la misma casa decadente, con la señora Esperanza golpeando la pared de la habitación de al lado cada vez que hacían algún ruido. Una semana después de la boda, al intentar llamar a sus hijos en Alemania, Ingrid descubrió que su celular había sido bloqueado para llamadas internacionales. Es un problema técnico, dijo Carlos. Lo solucionaré mañana. Pero el mañana nunca llegaba. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de que nunca salía sola. Carlos siempre encontraba una excusa para acompañarla o simplemente le decía que no era seguro para una mujer alemana pasear sola por La Habana. No conoces esta ciudad, mi amor. Hay muchos peligros. Cuando ella insistía en visitar el centro histórico u otras atracciones turísticas, Carlos se mostraba irritado. No somos turistas, Ingrid. Vivimos aquí. Esas cosas son para visitantes ingenuos. Por la noche, encerrado en su habitación con la señora Esperanza, Carlos hablaba en español rápido y en voz baja. Ingrid comenzó a sospechar que estaban tramando algo, pero su limitado español no le permitía comprender las conversaciones. Un mes después de la boda, durante una discusión sobre la falta de dinero para comprar comida, los euros que trajiste se acabaron más rápido de lo que esperábamos. Carlos dejó escapar una frase reveladora. ¿Sabías que si intentas salir de Cuba como esposa de un cubano sin mi autorización, puedes tener problemas con inmigración? Esa noche, Ingrid lloró en silencio por primera vez desde que había llegado a Cuba. Empezaba a comprender que el paraíso tropical se había convertido en una prisión dorada y que el príncipe azul que había conocido en línea era, en realidad, un depredador experimentado que había estudiado exactamente cómo manipular a una mujer europea solitaria en busca de amor. 2 meses después de la boda, la realidad de la situación de Ingrid se volvió innegable cuando descubrió accidentalmente el verdadero negocio de Carlos. Era una mañana sofocante de junio y decidió limpiar la casa para mantenerse ocupada. Doña Esperanza había salido para sus consultas médicas mensuales y Carlos alegó tener una emergencia en el hospital. Mientras ordenaba los papeles esparcidos sobre la mesa de la sala, siempre un desorden que Carlos justificaba como documentos médicos confidenciales, Ingrid encontró una carpeta mal cerrada que contenía fotos de al menos 15 mujeres diferentes. Todas europeas o estadounidenses, todas entre 45 y 60 años, todas con expresiones apasionadas en escenarios románticos con Carlos. También había conversaciones impresas de redes sociales, correos electrónicos amorosos y, lo que era aún más impactante, un cuaderno manuscrito con anotaciones detalladas sobre cada una de ellas. Sandra, 54 años, enfermera sueca, viuda,
2 hijos, apartamento en Estocolmo valorado en 350.000 euros. Patricia, 49 años, profesora francesa, divorciada, sin hijos, herencia de 180.000 euros. La última entrada era sobre ella misma. Ingrid, 52 años, enfermera alemana, divorciada, departamento vendido por 280.000 euros, 2 hijos adultos que pueden heredar algo en el futuro, estado, casada y controlada. A Ingrid le temblaban las manos mientras fotografiaba en secreto las páginas con su celular. También descubrió recibos de transferencias bancarias, no solo suyas, sino de varias otras mujeres. Carlos había recibido dinero de mujeres de diferentes países en los últimos 3 años. Aún más inquietante era un mapa de Cuba con anotaciones sobre lugares seguros para alojamiento temporal y rutas de salida de emergencia. También había números de teléfono anotados junto a nombres como Miguel, documentos y Rosa, alojamiento seguro. Cuando Carlos regresó esa tarde, Ingrid logró disimular su pánico, pero comenzó a prestar atención a detalles que antes había ignorado. La consulta médica que él mostraba en las fotos probablemente era prestada para las sesiones fotográficas. Nunca lo había visto usar el estetoscopio que aparecía en las románticas imágenes que le enviaba a Alemania. Aún más preocupante, comenzó a notar que la señora Esperanza no era realmente diabética. Nunca la vio tomar insulina ni hacerse pruebas de glucosa. De hecho, la mujer era sorprendentemente ágil y saludable para alguien que supuestamente padecía una enfermedad crónica desde hacía años. Esa noche, Ingrid fingió estar dormida cuando Carlos y Esperanza tuvieron una de sus conversaciones nocturnas. Esta vez prestó mucha atención y logró entender fragmentos alarmantes. La alemana sospecha algo, decía Carlos. Hay que acelerar el proceso, respondía Esperanza. Las otras no duraron tanto tiempo. La palabra otras hizo que a Ingrid se le helara la sangre. ¿Cuántas mujeres habían pasado por esa casa antes que ella? Al día siguiente, cuando Carlos salió alegando que iba a trabajar, Ingrid decidió investigar más a fondo. Rebuscando en las habitaciones de la casa, encontró en un armario cerrado con llave, cuya llave descubrió debajo del colchón de Esperanza, más pruebas aterradoras. Había pasaportes de al menos 5 mujeres diferentes, todos sellados con la entrada a Cuba, pero sin registro de salida. Documentos de matrimonio falsificados, certificados médicos falsos y, lo más aterrador, fotos de esas mujeres que parecían haber sido tomadas sin su conocimiento, durmiendo, bañándose, en momentos vulnerables. Una carpeta en particular le provocó náuseas. Contenía cartas escritas por una mujer sueca llamada Astrid, fechadas el año anterior. Las primeras eran amorosas. Luego se volvían desesperadas. Carlos, por favor, déjame llamar a mi familia. Necesito ir al médico. Me siento muy mal. ¿Por qué escondiste mi pasaporte? La última carta era de enero de 2019, solo 2 meses antes de que Ingrid llegara a Cuba. No puedo más. Si no me dejas irme, gritaré hasta que los vecinos me oigan. No había más cartas después de esa. Ingrid también encontró medicamentos extraños, potentes sedantes y drogas que no pudo identificar. Había un frasco con una etiqueta en español que al traducirla con Google en su celular, resultó ser Rohypnol, usar solo bajo estricta supervisión médica. Lo más aterrador fue encontrar en el fondo del armario una colección de joyas claramente femeninas. Anillos de boda, collares, aretes, que evidentemente habían pertenecido a otras mujeres. Reconoció un collar de perlas que aparecía en una de las fotos de la carpeta de víctimas. Cuando fotografió en secreto más pruebas, su celular capturó una conversación de WhatsApp que Carlos había olvidado abierta en la computadora portátil de la casa.
Era con alguien llamado Miguel. La alemana ya ha transferido casi 30.000. ¿Cuánto tiempo crees que podemos mantenerla aquí? Depende. La sueca duró 8 meses, pero se puso muy problemática al final. ¿Y la francesa? Esa fue más fácil. Solo 4 meses, pero tenía menos dinero. Ingrid tuvo que correr al baño para vomitar. La realidad era aún peor de lo que había imaginado. Carlos no solo era un estafador romántico, sino parte de una operación criminal organizada que secuestraba a mujeres extranjeras con el pretexto del matrimonio. Esa noche, cuando Carlos regresó a casa, ella notó que la observaba con una atención diferente, más calculadora. Durante la cena, le ofreció una copa de vino que ella rechazó, alegando dolor de cabeza. «Estás muy estresada últimamente, mi amor», dijo él, masajeándole los hombros con una presión que parecía más amenazante que cariñosa. «Quizás necesites algo para relajarte». Esperanza sonrió siniestramente. «Tengo unas pastillas que te ayudarán a dormir mejor». Ingrid se dio cuenta de que se estaban preparando para sedarla. Probablemente, así era como controlaban a las otras mujeres cuando empezaban a sospechar o a resistirse. «Gracias», dijo, fingiendo gratitud. «Pero prefiero intentar dormir de forma natural hoy», Carlos insistió. «No, mi amor. Esperanza tiene experiencia en estas cosas. Ha cuidado de otras personas que han tenido problemas para adaptarse a Cuba». La frase confirmó los peores temores de Ingrid. Otras personas, otras víctimas que habían pasado por allí antes que ella. Esa noche, cerró la puerta de la habitación con llave y empujó una silla contra ella. Por primera vez desde que llegó a Cuba, Ingrid Weber comprendió que no solo estaba atrapada en un matrimonio fraudulento, sino que su vida corría un peligro real. Y lo más aterrador, nadie en Alemania sabría dónde buscarla si simplemente desaparecía, como las otras mujeres cuyos documentos estaban en ese armario. El descubrimiento de las pruebas criminales transformó a Ingrid de una víctima ingenua en una mujer en modo de supervivencia. Durante 3 días, fingió normalidad mientras planeaba en secreto su fuga. Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Cualquier desliz podría acarrearle el mismo destino que a las otras mujeres. Carlos y Esperanza parecían estar acelerando sus planes. Los intentos de sedarla se hicieron más insistentes. «Mira, Ingrid», le decía Carlos todas las noches, «Esperanza ha preparado un té especial para que duermas mejor. Es una antigua receta cubana, muy eficaz. Prefiero no tomar nada», respondía Ingrid cada vez más tensa. «No necesito ayuda para dormir. Pero se ve muy cansada, mi amor, y a veces habla en alemán mientras duerme. Debe estar soñando con cosas malas». La observación sobre que hablaba mientras dormía era particularmente aterradora. Significaba que la vigilaban mientras dormía. Ingrid comenzó a dormir con una silla apoyada en la puerta y mantenía su celular escondido dentro de la funda de la almohada. Al 4.º día de sus descubrimientos, mientras Carlos estaba trabajando y Esperanza había salido a sus consultas médicas, Ingrid decidió investigar el patio trasero de la casa. Algo en la forma en que Carlos siempre la disuadía de ir allí le molestaba. El jardín trasero estaba más descuidado que el delantero. Matorrales altos, árboles frutales abandonados y un parterre que claramente no se había utilizado para plantar nada en años. Pero había una zona rectangular donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Era aproximadamente del tamaño de una persona. Ingrid sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Utilizando una barra de metal que encontró en el patio, comenzó a cavar con cuidado. A medio metro de profundidad, la barra golpeó algo sólido. No era una piedra, tenía la consistencia de tela o cuero. Excavando con las manos, descubrió un bolso de mujer de cuero marrón,
parcialmente deteriorado por la humedad. Dentro, aún legibles, había documentos de identidad. Astrid Larsson, 54 años, ciudadana sueca. La misma mujer cuyas cartas desesperadas había encontrado en el armario. El terror paralizó a Ingrid durante unos segundos. Estaba viendo pruebas de que Astrid, la mujer cuyas cartas suplicaban que se marchara, nunca había salido viva de Cuba. Al oír ruidos en la casa, Ingrid volvió a enterrar rápidamente el bolso, anotó mentalmente la ubicación exacta y corrió hacia adentro. Llegó a la cocina justo cuando Esperanza regresaba. «¿Qué hacías en el jardín?», preguntó la mujer con mirada sospechosa. «Solo quería coger algunas frutas», mintió Ingrid, mostrando 2 mangos que había arrancado rápidamente. Esperanza la estudió intensamente. «Es peligroso andar por ahí sola. Hay muchos hoyos y puede lastimarse». La palabra hoyos sonó como una amenaza velada. Esa noche Carlos regresó más temprano y parecía agitado. Durante la cena, hizo preguntas específicas sobre las actividades de Ingrid durante el día. «Esperanza me dijo que hoy estuviste en el jardín. ¿Por qué?». «Quería conocer mejor la casa que ahora también es mía», respondió Ingrid, esbozando una sonrisa forzada. «Hay partes de la casa que son peligrosas», dijo Carlos, con un tono intimidatorio en la voz. «El patio tiene muchos problemas estructurales. No debes ir allí sola». La conversación se vio interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta. Carlos se levantó rápidamente, claramente nervioso. «No espero a nadie», le susurró a Esperanza. Afuera, una voz masculina gritaba en español: «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Ingrid sintió una oleada de esperanza, pero rápidamente se dio cuenta de que Carlos no parecía asustado, solo irritado. «Esperanza, lleva a Ingrid a la habitación y no dejes que salga», ordenó. Esperanza agarró el brazo de Ingrid con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «Ven conmigo, alemana, y no hagas ruido». En la habitación, Esperanza cerró la puerta con llave desde fuera. Ingrid se quedó con la oreja pegada a la madera, tratando de escuchar la conversación en la sala. Consiguió captar fragmentos. La sueca, documento falso, familia preguntando. Dinero extra, silencio garantizado. Próxima semana, trasladar a otro lugar. La conversación duró unos 20 minutos. Cuando Esperanza finalmente abrió la puerta, explicó: «Era solo un problema administrativo, nada importante». Pero Carlos estaba visiblemente tenso. Durante el resto de la noche, hizo varias llamadas en voz baja, siempre en un español rápido que Ingrid no podía seguir. A la mañana siguiente, Carlos anunció un cambio de planes. «Mi mamá necesita pasar unos días en la casa de su hermana, en Matanzas. Tú vas con ella para conocer más a la familia cubana». Ingrid se dio cuenta inmediatamente de que era una excusa. «Prefiero quedarme aquí contigo», dijo ella. «No es una sugerencia», respondió Carlos, con un tono abiertamente amenazante. «Es necesario». Esperanza ya estaba preparando una pequeña maleta. «Solo por unos días», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ingrid entendió que la estaban trasladando a otro lugar, posiblemente porque la policía estaba investigando la casa o porque planeaban acelerar sus macabros planes. Recordó las notas que había visto sobre lugares seguros para alojamiento temporal y rutas de salida de emergencia. Esa sería su última oportunidad de escapar antes de desaparecer por completo como Astrid y las demás. Por la tarde, mientras Esperanza terminaba los preparativos, Ingrid logró enviar un mensaje desesperado a Stefan utilizando el wifi de la vecina que captaba débilmente en su habitación. «Estoy en peligro real. Carlos no es médico. Otras mujeres han desaparecido aquí. Si no respondo en 48 horas, contacten con la policía alemana y la embajada». Antes de que pudiera enviar más detalles, oyó pasos en el pasillo.
Rápidamente borró la conversación y escondió el celular. ¿Lista para viajar, alemana?, preguntó Esperanza, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Esa noche sería su última noche en la casa de Santos Suárez. Ingrid sabía que, si se subía a ese coche por la mañana, nunca más la verían con vida. Tenía que actuar en las próximas horas, o se convertiría en una bolsa más enterrada en el jardín, una colección más de joyas en el armario de Esperanza, un pasaporte más confiscado en la carpeta de víctimas de Carlos. La mujer que había dejado Múnich en busca del amor había muerto. Lo que quedaba era una superviviente decidida a escapar del infierno tropical en el que se había convertido su vida. La madrugada del 15 de julio de 2019 sería el punto de inflexión en la vida de Ingrid Weber. Eran las 3 de la mañana cuando se despertó con el sonido de voces susurrando en la sala. Carlos y Esperanza estaban despiertos, discutiendo en español rápido. Esta vez logró entender fragmentos más claros. La alemana sabe demasiado. Como la sueca, se puso muy problemática. Miguel dice que mañana es perfecto, accidente en la carretera. Después enterramos con las otras. A Ingrid se le heló la sangre. No solo planeaban trasladarla a otro lugar, sino que planeaban matarla durante el viaje, haciéndolo parecer un accidente de coche. Con las manos temblorosas, tomó su celular y logró conectarse nuevamente a la débil red Wi-Fi de la vecina. Envió mensajes urgentes a Stefan y Claudia. «Emergencia, mañana me van a matar durante el viaje. Casa Santos Suárez, La Habana. Contacten inmediatamente a la embajada alemana. Otras mujeres muertas aquí. Ayuden». Rápidamente adjuntó algunas de las fotos que había tomado de los documentos y las pruebas antes de que la conexión fallara de nuevo. Ingrid sabía que tenía pocas horas para escapar. La casa estaba vigilada. Había visto a un hombre fumando en la esquina las últimas 3 noches, siempre en el mismo lugar. Carlos y Esperanza se turnaban para asegurarse de que nunca estuviera sola. Pero habían cometido un error. Subestimaron a una enfermera alemana de 52 años que había trabajado en urgencias durante décadas y sabía cómo manejar situaciones de vida o muerte. A las 4:30, cuando los susurros cesaron y oyó a Carlos roncando en la habitación de al lado, Ingrid puso su plan en marcha. Había encontrado una ventana del baño que daba al patio trasero, demasiado pequeña para un hombre adulto, pero suficiente para ella. Ató su ropa en un pequeño atillo, metió todos los documentos y el dinero que le quedaban en una bolsa de plástico y se la ató al cuerpo. Lo más importante, se llevó su celular y el cargador. La ventana crujió ligeramente al abrirse, pero los ronquidos de Carlos continuaron. Ingrid se escurrió por la abertura y cayó silenciosamente al patio. Por un momento terrible, pensó en lo que estaba enterrado allí abajo, pero se obligó a concentrarse en sobrevivir. Había estudiado mentalmente la ruta durante días. La casa estaba a unos 2 kilómetros de la embajada alemana en Miramar. Si lograba llegar allí, estaría técnicamente en territorio alemán. Saltó el muro bajo que separaba el patio del terreno baldío contiguo, rasgándose la blusa con el alambre de púas, pero logró pasar sin hacer ruido. A las 5 de la mañana, las calles de La Habana aún estaban desiertas. Corrió la primera cuadra, luego se obligó a caminar con normalidad. Una mujer corriendo a las 5 de la mañana llamaría innecesariamente la atención. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. En la tercera cuadra, oyó un coche acercándose por detrás. El pánico se apoderó de ella. ¿Sería Carlos quien había descubierto su fuga? Se escondió detrás de un árbol mientras un Lada azul, del mismo modelo que el coche de Carlos, pasaba lentamente por la calle. No pudo ver al conductor, pero el coche redujo la velocidad justo donde ella estaba escondida. Ingrid contuvo la respiración hasta que el vehículo desapareció en la esquina.
Eran las 5:45 a.m. cuando llegó al barrio de Miramar. Estaba agotada, sedienta, y los nervios le hacían temblar las manos sin control. La embajada alemana estaba en la calle 13, una elegante zona residencial que contrastaba drásticamente con Santos Suárez. Pero cuando llegó a la dirección, descubrió que la embajada no abriría hasta las 8:30. Aún faltaban casi 3 horas y no podía quedarse en la calle. Carlos seguramente ya se había dado cuenta de su fuga y la estaría buscando. Fue entonces cuando vio una iglesia católica al otro lado de la calle, con un letrero que decía Santa Misa 6:00 a.m. La iglesia significaba refugio, al menos temporalmente. La iglesia de San Antonio de Padua comenzaba a recibir a los primeros fieles matutinos. Ingrid entró y se arrodilló en un banco al fondo, fingiendo rezar mientras observaba la entrada. Su plan era sencillo: quedarse allí hasta que abriera la embajada. A las 6:30 vio algo que le heló la sangre. Carlos entró en la iglesia, claramente buscándola. Recorrió cada banco con mirada fría y calculadora. Ingrid se agachó, fingiendo estar en profunda oración, pero sabía que era cuestión de minutos que él la encontrara. Fue entonces cuando una anciana cubana sentada a su lado le susurró en inglés: «¿Tienes problemas, verdad, niña?». Ingrid la miró sorprendida. La mujer tenía unos 70 años, un rostro bondadoso y ojos inteligentes. «Sí», susurró Ingrid, «necesito ayuda». «Ven conmigo», dijo la mujer, rápido y en silencio. Sin dudarlo, Ingrid siguió a la desconocida por la parte trasera de la iglesia. La mujer la llevó a través de una puerta lateral que daba a una casa adyacente. «Me llamo Carmen», dijo cuando estuvieron a salvo. «Soy maestra jubilada y tú eres la mujer alemana casada con ese criminal de Carlos Mendoza». Ingrid se quedó impactada. «¿Lo conoces?». «Niña, media Habana sabe lo de Carlos y su vieja. Llevan años haciendo esto. No eres la primera mujer extranjera que desaparece con ellos». Carmen le explicó que era amiga de una empleada de la embajada alemana y que había oído hablar de mujeres alemanas que desaparecían en Cuba. «No podemos llamar a la policía. Algunos de ellos están a sueldo de Carlos, pero puedo llamar a mi amiga de tu embajada». A las 7:15, Carmen llamó a su amiga de la embajada. La conversación fue breve pero eficaz. «Marina, tengo aquí a una ciudadana alemana que necesita ayuda inmediata». «Sí, se trata de las estafas románticas cubanas. ¿Puedes venir urgentemente?». Mientras esperaban, Carmen le contó a Ingrid lo que sabía. Carlos trabaja con una red que identifica a mujeres europeas vulnerables. Los estudian durante meses antes de ponerse en contacto con ustedes. Hay personas en varios países que les ayudan. Alguien en Madrid que organiza los encuentros. Personas aquí que proporcionan casas seguras. Incluso funcionarios corruptos que facilitan la documentación falsa. «¿Pero qué pasa con las mujeres que desaparecen?», preguntó Ingrid, aunque temía la respuesta. Carmen se santiguó. «Algunas escapan, como tú estás intentando hacer. Otras nunca salen vivas de Cuba». A las 8 de la mañana, Marina Rodríguez, funcionaria consular de la embajada alemana, llegó a la casa de Carmen. Era una mujer de 40 años, eficiente y directa. «Frau Weber», dijo, «sus hijos se han puesto en contacto con nuestra embajada desesperados. Hemos recibido sus mensajes y ya hemos iniciado los procedimientos de emergencia». Marina explicó que la embajada había estado investigando discretamente casos de mujeres alemanas que desaparecían en Cuba tras contraer matrimonio por Internet. «Usted es la primera que ha conseguido escapar y llegar hasta nosotros con pruebas. Tengo que salir de Cuba hoy», dijo Ingrid, todavía temblando. «No será fácil», admitió Marina. «Como esposa de un cubano, necesita su autorización para salir del país. Pero tenemos un plan». El plan era arriesgado, pero posible.
Ingrid sería llevada directamente al aeropuerto bajo protección consular, donde intentarían embarcarla en el primer vuelo a Europa como emergencia médica. Si Carlos intentaba impedirlo, se enfrentaría públicamente, algo que estos criminales suelen evitar. ¿Y las otras mujeres?, preguntó Ingrid. ¿Las que están enterradas en el patio? Marina se puso seria. Con tu testimonio y las pruebas que has recopilado, podemos trabajar con las autoridades internacionales. Pero primero tenemos que ponerte a salvo. A las 9:30, un coche oficial de la embajada alemana estaba listo para llevar a Ingrid directamente al aeropuerto José Martí. Sería una carrera contra el tiempo. Tenían que llegar allí y embarcarla antes de que Carlos pudiera movilizar a sus contactos en el aeropuerto. Cuando salieron de la casa de Carmen, Ingrid vio un Lada azul parado en la esquina. Carlos estaba dentro, hablando furiosamente por su celular. Sus ojos se encontraron por un segundo, y ella vio una ira asesina que confirmó todas sus sospechas. La persecución estaba comenzando. La carrera hasta el aeropuerto José Martí se convirtió en un thriller de vida o muerte. Marina Rodríguez conducía el coche oficial de la embajada alemana con determinación, mientras Ingrid observaba por el espejo retrovisor el Lada azul de Carlos, que se mantenía siempre 2 o 3 posiciones detrás de ellos en el tráfico matutino de La Habana. «Nos está siguiendo», dijo Ingrid con la voz tensa por el miedo. «Lo sé», respondió Marina con calma. «Pero este coche tiene inmunidad diplomática. No puede detenernos oficialmente. El problema será en el aeropuerto». Marina explicó el plan mientras conducía. «Tengo un vuelo de Air France que sale hacia París a las 11:45. Es nuestra mejor oportunidad. Conexión rápida a Frankfurt. Ya he hablado con el capitán de la compañía y con la seguridad del aeropuerto. Saben que es una emergencia consular». A las 10:15 llegaron al aeropuerto. El Lada azul también estaba allí, e Ingrid vio a Carlos bajarse del coche junto con otros 2 hombres que no conocía. Se le revolvió el estómago por el miedo. «Mantén la calma y quédate cerca de mí», le indicó Marina. «En la zona internacional no puede tocarte». En el check-in, Carlos apareció de repente junto a ellas. Estaba visiblemente furioso, pero tratando de controlarse en público. «Ingrid, mi amor», dijo en voz alta, forzando una sonrisa. «¿Qué estás haciendo? Estamos preocupados por ti. Desapareciste esta mañana». «No quiero hablar contigo», respondió Ingrid, manteniéndose detrás de Marina. Carlos cambió de estrategia y se dirigió a la empleada de la aerolínea en español. «Esta es mi esposa. Está confundida, tal vez enferma. No puede viajar sin mi autorización». Marina intervino de inmediato mostrando su identificación diplomática. «Soy funcionaria consular alemana. Esta ciudadana está bajo la protección del consulado. Tiene derecho legal a viajar». La situación se agravó rápidamente. Carlos comenzó a gritar que Ingrid estaba mentalmente inestable y que había robado dinero a la familia. Los 2 hombres que lo acompañaban se posicionaron estratégicamente, bloqueando posibles vías de escape. Fue entonces cuando Marina activó su protocolo de emergencia. Llamó a un número específico y en 2 minutos aparecieron los guardias de seguridad del aeropuerto y un oficial de la policía aeroportuaria. «Tenemos una situación diplomática», explicó Marina en español al oficial. «Esta ciudadana alemana está siendo amenazada por su supuesto esposo cubano». El oficial, claramente ajeno a la red de Carlos, examinó la documentación. Ingrid mostró su pasaporte alemán, su certificado de matrimonio y, lo más importante, las fotos de las pruebas que había recopilado. Carlos intentó una última jugada. «Oficial, mi esposa está huyendo con dinero que robó a la familia. Tengo derechos como esposo cubano». Pero Marina estaba preparada.
Le mostró al oficial una declaración oficial de la embajada alemana solicitando protección consular para Ingrid Weber debido a sospechas fundadas de crimen organizado y tráfico de personas. El oficial tomó una decisión. Señor Mendoza, si tiene acusaciones formales contra su esposa, debe presentar una denuncia formal. No puede impedir el viaje de una ciudadana extranjera que tiene protección consular. Carlos se dio cuenta de que había perdido. Con una mirada de puro odio le susurró a Ingrid: «Esto no ha terminado. Sabemos dónde vive tu familia». La amenaza contra sus hijos hizo temblar a Ingrid, pero Marina la tranquilizó. Eso es una prueba más de sus actividades delictivas. Se incluirá en el informe internacional. A las 11:30, Ingrid estaba finalmente en la zona de embarque internacional, donde Carlos no podía entrar sin un pasaporte válido. Marina la acompañó hasta la puerta de embarque. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Ingrid. «Regresas a Alemania y prestas declaración formal ante las autoridades alemanas. Con tus pruebas podemos trabajar con la Interpol y las autoridades cubanas para investigar toda la red», explicó Marina. «¿Y las otras mujeres? Las que fueron asesinadas». Marina se puso seria. «Tu testimonio puede ser la clave para abrir una investigación internacional. Astrid Larsson fue reportada como desaparecida por su familia sueca hace 6 meses. Con la ubicación que proporcionaste, las autoridades pueden exigir excavaciones». El vuelo a París despegó puntualmente a las 11:45. Cuando el avión salió del espacio aéreo cubano, Ingrid Weber finalmente lloró, en una mezcla de alivio, trauma y tristeza por las mujeres que no pudieron escapar. En Frankfurt, Stefan y Claudia la esperaban con abogados y representantes de la Policía Federal Alemana. El reencuentro fue emotivo y liberador. «Mamá, sabíamos que algo iba mal», dijo Stefan, abrazándola con fuerza. «Pero nunca imaginamos que fuera tan peligroso». Claudia estaba llorando. «Cuando recibimos tus mensajes, contactamos inmediatamente con todas las autoridades posibles. La embajada ya estaba investigando casos similares». En los meses siguientes, Ingrid colaboró ampliamente con las autoridades alemanas, españolas e internacionales. Su historia se convirtió en una pieza clave de una investigación que reveló una red internacional de depredadores especializados en mujeres europeas solitarias. La investigación descubrió que Carlos Mendoza, cuyo verdadero nombre era Roberto Jiménez, llevaba más de 5 años operando con una red que incluía contactos en Madrid, París y Londres. Identificaron al menos a 12 mujeres que habían desaparecido después de conocerlo en línea. En octubre de 2019, las autoridades cubanas, presionadas internacionalmente, realizaron excavaciones en la casa de Santos Suárez. Encontraron los restos mortales de 3 mujeres: Astrid Larsson, de Suecia; Françoise Dubois, de Francia; y Patricia Smith, de Estados Unidos. Carlos Jiménez fue detenido en diciembre de 2019, junto con 8 miembros de su red, entre ellos Esperanza Martínez, que no era su madre, sino su cómplice desde hacía décadas. El juicio reveló una sofisticada trama que había obtenido más de $500,000 en los últimos 5 años. La historia de Ingrid se convirtió en un caso emblemático en los manuales de seguridad consulares alemanes. Empezó a trabajar como conferencista, alertando a las mujeres sobre las señales de las estafas románticas internacionales. Nunca piensen que son tontas o débiles por haber caído en estas estafas, dice Ingrid en sus conferencias. Estos depredadores son profesionales. Estudian psicología, saben exactamente cómo manipular nuestras vulnerabilidades emocionales. Lo importante es reconocer las señales y buscar ayuda.
Stefan y Claudia nunca más cuestionaron los instintos maternales. Nuestra madre siempre ha sido fuerte, dice Claudia. Pero lo que hizo en Cuba, investigar, recopilar pruebas, planear la fuga, fue heroico. Ingrid recuperó alrededor del 60% del dinero que había transferido a Carlos a través de procesos internacionales de recuperación de activos criminales. Pero, como siempre dice, el dinero era el menor de los problemas. Lo importante es que otras mujeres no pasen por lo que yo pasé. En 2021 conoció a Heinrich, un viudo alemán de 58 años, de una forma completamente tradicional, en un grupo de senderismo en Múnich. Esta vez, bromea, verifiqué 3 veces sus documentos, visité su casa, conocí a toda su familia y esperé 2 años para estar segura. Carlos Jiménez fue condenado a 25 años de prisión en Cuba por homicidio, secuestro y formación de banda. Esperanza Martínez recibió 20 años. La red internacional fue desmantelada, con detenciones en España, Francia y México. La casa de Santos Suárez fue demolida en 2020. En su lugar, hoy hay un pequeño monumento a las víctimas de los golpes románticos, con una placa en español, inglés y alemán, en memoria de las mujeres que buscaban el amor y encontraron la muerte. Que sus historias protejan a otras. Ingrid Weber visita el monumento todos los años en el aniversario de su huida. No se trata solo de mi supervivencia, explica. Se trata de garantizar que Astrid, Françoise y Patricia no sean olvidadas y que sus muertes tengan sentido, protegiendo a otras mujeres. Hoy, a sus 57 años, Ingrid trabaja como consultora para la Interpol en casos de estafas románticas internacionales. Su experiencia ha ayudado a identificar y desmantelar otras redes similares en diferentes países. Cuba es un país precioso con gente maravillosa, siempre se asegura de aclarar. Mi historia no trata sobre Cuba, sino sobre depredadores que explotan a mujeres vulnerables y que pueden estar en cualquier parte del mundo. La lección es: confíen en sus instintos, investiguen siempre y nunca se avergüencen de pedir ayuda. La isla que casi se convierte en su prisión acabó siendo el lugar donde descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Y tal vez esa sea la verdadera victoria de Ingrid Weber: transformar el trauma en protección para otras mujeres, transformar el dolor en propósito.